Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos. Hoy mi espacio se viste de lujo porque tengo una invitada muy especial. Se trata de María Teresa Espasa, la gran dama de la poesía, que en 2015 obtuvo el premio especial de la crítica valenciana por su brillante trayectoria literaria. Gracias por estar aquí, María Teresa. Gracias a ti por haberme invitado, Olga. María Teresa, he escuchado decir a muchos que no puedes vivir sin escribir, sobre todo poesía, y tú lo has admitido. ¿Cómo es despertarse y acostarse con ella? ¿Nunca sientes que debes desconectar? ¿Fijar tu mente en otras tareas, por ejemplo? Cuéntanos, María Teresa. Bueno, yo tengo que empezar por decirte que yo no me recuerdo a mí misma sin escribir. Siempre, desde que era bien chica, que siempre he estado escribiendo, o bien relato, o bien, luego más tarde comencé con la poesía, pero con el relato, con los cuentos de hadas que escribía también, y que tenía yo un tío que me contaba cuentos de hadas. Y entonces a mí aquello, cuentos de príncipes y princesas, y todo eso, y a mí aquello, claro, era una cría, y me llamaba la atención, y me puse a escribir cuentos, luego relatos. Luego más tarde ya comencé con la poesía y desde luego, desde que comencé con la poesía, que tendría yo, pues fíjate si te voy a decir, pues tendría 15 años o por ahí, pues nunca he dejado de escribir. ¿Qué es el levantarme y el acostarme con la poesía? Pues te lo voy a explicar. Yo me dejo cada noche en mi habitación, me dejo mi sillón, el sillón que es el silloncito que sueles tener en el cuarto, Sí. Me lo dejo cerca de la cama y encima me dejo los cuadernos, los bolis y todo allí. Todo a la mano. Sí, todo a mano. ¿Y por qué? Porque hace ya tiempo, naturalmente, me di cuenta de que si estás durmiendo y te viene una idea a la cabeza y entonces piensas, mañana lo escribo, Se va. no es cierto. Al día siguiente no tienes esa idea. Se ha perdido por completo. Y entonces yo dije, no, esto es imposible. Entonces yo me dejo los cuadernos, los libros yo siempre estoy leyendo un par de libros a la vez. Y entonces me lo dejo allí y cuando me viene una idea a la cabeza, enciendo la luz. Y muchas veces, a las 3 de la madrugada, estoy escribiendo y leyendo, pero eso no es media hora. Luego allí estoy escribiendo o leyendo hasta las 6 de la madrugada. Pero vayamos a tus orígenes. Ya me has dicho que no te ves No. nunca sin escribir. Pero tu amor por la escritura, ¿es algo genético o es producto de un sentimiento que se dio de a pocos? No, es genético. Sí, mi casa ha sido una casa de gente intelectual. Ya. Entonces a nosotras, a mis hermanas y a mí, somos 3 chicas, bueno, pues tanto a mis hermanas como a mí, nos viene el estudio y el trabajo de lectura desde niñas. Siempre hemos estado entre libros, siempre. En mi casa estoy mirando esa biblioteca tan extraordinaria que tienes tú ahí. Y mi casa era eso, era tener una biblioteca, una habitación con todos los Espasa, como el apellido, sí, con todos, lleno de libros, siempre. Claro, nosotras hemos crecido entre libros, o sea, que es genético. Siempre hemos estado rodeadas de escritura, de lectura, de todo esto. Realizaste estudios de filosofía y teología. Sí. ¿Qué te condujo a estas carreras y por qué no escogiste literatura? Y algo más, ¿cómo encaja en tu labor de poeta? ¿Para qué te han servido estos estudios? Sí, mira, a mí la filosofía, bueno, teología era porque un pariente, este señor que te digo, este tío mío que me contaba los cuentos de príncipes y princesas, era teólogo. Ajá. Entonces a mí me viene de ahí la idea, el amor a la teología. La filosofía siempre me ha gustado el pensamiento, siempre. La literatura es algo que se añade a lo que yo ya era. Entonces, porque yo también luego estudié literatura.
Ese dato no lo tenía, no tenía ese dato. Sí. Entonces, claro, luego yo primero inicié literatura. Después, cuando acabé literatura, pero eso todavía no estaba en Valencia, entonces comencé en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la calle Trinitarios. Allí comencé a estudiar teología y filosofía. Allí hice todos 3 años de filosofía y 4 de teología. Y entonces eso sí que me ha ayudado, porque me ha ayudado a descubrir los orígenes de la humanidad y los orígenes del pensamiento. Y esto naturalmente, pues fíjate, mi poesía es un lenguaje, no se nota en mi poesía, porque yo utilizo un lenguaje muy sencillo. No es un lenguaje ni retórico, ni críptico, ni nada de esto, sino es un lenguaje muy sencillo, pero con todo, en los orígenes, en la base de mi lenguaje, está todo el pensamiento que yo he ido acumulando a través de los años. Ahora que estamos en este punto, ¿eres una mujer de fe? ¿En qué cree María Teresa Espasa? ¿En qué creo? Pues creo en el hombre, creo en la humanidad, creo en mis semejantes, creo también, si me llevas al terreno de la fe en Dios, sí, también creo en Dios, creo en ese ser supremo que de alguna manera nos conduce por la vida. Siempre ha sido así. Luego, naturalmente, los años te hacen un poco aminorar todas las creencias, todos los caminos, todas las rutas que vas tú teniendo en la vida. Pero yo siempre he sido una persona de fe. ¿Nunca has dudado de tu fe? No, porque fíjate, pienso que yo tengo mis ideas, tanto mis ideas religiosas como mis ideas humanas. Yo creo en el hombre, en la persona. Entonces, si creo en la persona, he de creer en la divinidad. ¿Sabes? Y entonces nunca he dudado ni del hombre. Y fíjate que eso es muy difícil, tanto una cosa como otra, porque la divinidad te falla y el hombre te falla. Así es. Sí. Pero si uno lo lleva dentro de uno mismo, dentro de sí, y tiene sus ideas muy puestas dentro, no se deja influenciar ni por unos ni por otros. ¿En qué momento dijiste soy poeta y voy a seguir ese camino? ¿Fue fácil tomar esa decisión? Pues sí que fue fácil. Fue en un momento determinado, en el año 77, pues entonces ahí es donde yo empecé a escribir el primer libro, aunque ya había escrito poesía, había publicado en revistas especializadas o en revistas de colegio y todo esto, ¿no? Pero en el año 77 ocurre algo en mi vida que es como un corte, y entonces yo ahí empiezo a escribir poesía. Empiezo a escribir poesía y es lo que me ha seguido mi vida hasta aquí. Tengo muchos libros publicados, fíjate, y quizá que parezca extraño, pero yo escribo mucha poesía sobre el ser humano y sobre el amor. Es lo que más son tus pilares más importantes. Sí. Yo creo que el amor en sí, de todas sus facetas, todas sus características, es el pilar de la humanidad. Y entonces ahí voy yo, ahí estoy yo siempre. ¿Cómo te planteaste tu labor literaria desde el comienzo? ¿Te fijaste unos objetivos bien marcados o todo se fue dando espontáneamente? Verás, espontáneamente no podríamos decirlo. Podríamos decirlo que es fruto de mi labor, digamos, intelectual. Tampoco vamos a ponernos ahí, sino mi labor literaria durante toda la vida. Yo empecé a escribir
empecé a escribir, ya te digo, que no empecé por la poesía, sino por el relato, pero luego empecé por la poesía. Entonces vi que ese era mi camino. Mi camino, yo tengo una manera de escribir poesía, que no sé si es la habitual, es la mía. Entonces yo escribo como si yo escribo un libro de poesía, como si estuviera escribiendo una novela. Una historia. Sí, es toda una historia. Desde el principio hasta el final tiene un seguimiento. Y nunca en ningún libro mío, salvo el primero quizá, que era el primero, siempre los primerizos, pero que siempre estoy escribiendo, tiene una correlación. Yo comienzo por un poema y entonces ese libro va a terminar, va a tener una historia y va a tener un principio y un fin. Y esa es mi manera de escribir. Y no la he cambiado nunca, ni la voy a cambiar tampoco. ¿Crees en la inspiración o lo tuyo es trabajo puro y duro? ¿De dónde coges los temas para tus escritos? Ya sabemos que es sobre todo el hombre y el amor, ¿no es cierto? Bueno, en la inspiración. Sí. Hombre, yo creo que no lo llamaría inspiración, sino una intuición interna que te lleva ahí, a la literatura, a la escritura, pero creo sobre todo en el trabajo. Recuerda... Eres trabajo esforzado. Sí, recuerda lo que acabamos de decir. Sí. Yo me pongo a escribir a las 3 de la madrugada y me estoy hasta las 6 y no me canso. Y te tengo que decir otra cosa, entre señoras, ¿no? Entre mujeres. Muchísimas veces se me ha quemado la comida. En mi casa hemos tenido que bajar al bar de la esquina a comer porque en mi casa no ha habido comida. Me pongo en el ordenador y te olvidas. Y me olvido. Te vas a otro mundo. Completamente estoy en otro mundo. En otro mundo totalmente. Y fíjate, si tengo un dolor, que yo tengo problemas de salud en cuanto al... Tengo muchas operaciones de raquis y bueno, entonces si tengo algún dolor, la manera de que yo me olvide de ese dolor es ponerme en el ordenador y ponerme a escribir. Sí. Comenzaste con buen pie, tanto que los críticos en los 70 te vieron con buenos ojos y te nombraron como una de las figuras más prometedoras del panorama poético levantino. Pero tú te refugias en el silencio, dejaste de publicar. ¿Qué pasó? ¿Por qué te alejaste si todo iba viento en popa, María Teresa? Pues mira, porque yo he sido una mujer que me ha gustado cambiar. El cambio, el hacer muchas cosas, el investigar al ser humano, el mundo, la sociedad, me ha encantado. Entonces, en esa época que tú dices, hasta el año, desde el 70 y pico, hasta el 90, entonces yo empecé a trabajar en el mundo de la comunicación. En el mundo de la comunicación hice lo que tú estabas haciendo ahora, hice cantidad de entrevistas a todos los personajes de Valencia, se puede decir, en aquella época, tanto músicos como escritores como pintores, y aquello me gustaba muchísimo. Entonces, claro, tú lo sabes muy bien, que cuando haces una cosa o intentas hacer una cosa bien, la otra tienes que dejarla un poco, que esté latente un poco. Y eso es lo que ocurrió hasta que llegó un momento en que dije, bueno, ahora ya está, ahora ya he cumplido con esto, ahora voy a escribir otra vez. Entonces eso fue en el año 92. En el año 92 hasta ahora nunca he dejado de escribir ni de publicar. Y justamente reapareces, pero con otro registro, ¿no? Con el ensayo. ¿Qué querías demostrar con eso, María Teresa? ¿Con el ensayo? Sí. Bueno, pues con el ensayo es porque eso fue también un poco casual, fíjate. Yeah. Me pidieron de la universidad, me pidieron que trabajara sobre algo pedagógico para los colegios, y entonces hice un ensayo. Después de ese ensayo comencé a hacer más cosas sobre
sobre esto, sobre ensayo, sobre investigar, sobre las cosas, es que estoy pensando, me he quedado callada porque estoy pensando a ver qué ensayo es el a que tú te refieres. En tu vuelta, cuando vuelves a escribir. Sí, ya. Pero es que estoy pensando yo en alguno que yo te pudiera decir, este es el que yo quería. Bueno, el más representativo, por ejemplo. Sí, el más representativo. Bueno, pues nada, me pidieron, estuve escribiendo sobre Joan Brossa, todo ensayo. Sobre Joan Brossa, sobre muchos personajes valencianos, sobre las estructuras y los edificios valencianos, y entonces yo seguía escribiendo, pero tipo de esto. Tipo ensayo, pero tipo, digamos, de estructuras de la sociedad y también de las personas que de alguna manera pues a mí me llamaban la atención. María Teresa, luego retornas a la poesía y desde el momento no has parado de escribir en este género. Has alcanzado la excelencia y el reconocimiento de todos, tanto que se te conoce como la dama de la poesía. ¿Qué le das a tus lectores para que caigan rendidos a tus pies? Fíjate, el otro día yo hablaba de esto, del ser poeta, y yo decía, pues pero si es que yo no noto que sea nada especial, y estaba hablándolo con un amigo mío, y él me decía, pero escucha, pero si es que tienes todo. Este año tienes por ahí igual el premio de la crítica, el premio Valencia, has tenido el premio de Mislata, el premio de Vicente Gaos, ¿no es cierto? El Vicente Gaos, el premio de Córdoba. O sea, has tenido este año he tenido dos y otro que quede finalista, pero que yo no siento, o sea, me siento una persona, nada, no, esto no es importante para mí. ¿Por qué? Porque ha pasado, y yo el pasado lo miro menos, yo siempre voy hacia el futuro. Entonces, pues sí, es muy importante. ¿Qué les doy a mis lectores que decías tú? Pues les doy mi poesía. Y lo que eres tú, obviamente, tu esencia, ¿no es cierto? Claro, la forma de ver la vida, de sentir el amor. Exactamente. ¿Cómo veo yo la vida? Esto es como veo yo. Y justamente quiero redondear esta parte. ¿Qué resaltas de la poesía de María Teresa Espasa? ¿Cuál ha sido su aporte a la poesía valenciana? Bueno, mi aporte a la poesía valenciana quizá haya sido precisamente esto que te decía ahora mismo. Yo no escribo nunca 20 poemas y los meto en un libro, sino que escribo un libro totalmente redondo. Eso es lo que yo creo, y además yo estoy en un grupo y mis compañeros hacen ahora lo mismo que hago yo. Me dicen, no, pero si es que vamos a hacer lo mismo que tú haces. Es que es verdad, es que tú empiezas por un poema y vas haciendo hasta el final. Y es verdad, es como si estuvieras escribiendo, pues, eso que te decía antes, una novela. Que no es una novela. Una historia. Pues una historia. Son historias. Son historias que comienzan por un poema y terminan, pero tienen siempre algo que decir al lector. Les muestran una vida propia. Y eso es quizá lo que yo diría que más le he dado a la poesía valenciana. Y aparte de eso, quizá mi manera de escribir en un lenguaje sencillo, nada retórico, pero que sí que les gusta. Y a mí también, porque si no, ya lo habría dejado. Mira, de eso trata mi siguiente pregunta. ¿Estás satisfecha de todas tus creaciones poéticas o te quedas con la sensación de haber podido hacer más?
Hombre, fíjate, siempre un escritor siempre cree que puede hacer más. Pero, claro, hasta ahora sí que estoy satisfecha de lo que he hecho. Y ahora mismo he comenzado, me he puesto un reto. Te lo voy a decir. Hasta donde pueda. No, hasta donde pueda, no puedo, hasta donde queramos las dos, pero no. Pero me he puesto un reto. Ahora he terminado, después del premio Vicente Gauss, yo sabía que tenía que estoy ahora en un momento de calma de la poesía. Tenía que descansar de la poesía porque es un premio donde he trabajado mucho en ese libro. He trabajado mucho en ese libro y entonces pues yo pensaba que tenía que descansar un poco. Y entonces me puse un reto. Y el reto es un libro de relatos. ¡Ah, qué interesante! ¡Qué bonito! Un libro de relatos. ¿Y te has puesto un plazo para terminarlo? Sí, ya tengo... Bueno, el plazo me lo editará una editorial, que los de aquí, porque en Valencia no me ha editado... No, bueno, me editaron en Alcira. Yeah. Pero aquí, en lo que se dice en Valencia, nadie me ha editado nunca un libro. No creen en mí, evidentemente, claro. Ahí está. Y este libro de relatos, ya tengo 2 editoriales de Madrid que me lo han pedido. Estupendo, muy bien. Por eso te digo yo pero aquí en Valencia, nadie. Pero espera que... Te juro que sí. Yo no digo nada, que digo que es así, es la realidad. Los poetas te adoran, y esto lo resume bien el escritor y crítico José Antonio Olmedo López Amor. Él Sí, que es verdad. publicó: la poética de Espasa tiene una cualidad más que la poética de aquel que escribe pseudopoesía y dice ser poeta, y es que entretiene, ilustra, arrebata, hace reflexionar, azota y expone con esa elegancia de quien tiene de su parte a un gran ejército de musas, toda la fragilidad y emoción de un mundo interior tan metafísico como humano y sensorial. ¿Estás acostumbrada a escuchar estos elogios, María Teresa? Pues no, a eso no se acostumbra una nunca, nunca. Sí que se ha escrito de mí, pero aquí en Valencia también ha escrito mucho de mí Ricardo Bellveser, que es un escritor estupendo, importante y a quien me une una excelente amistad. Pero José Antonio es que me quiere mucho. Ese es un muchacho, es muy joven. Sí, es muy joven y me quiere mucho y yo le quiero mucho a él. Y se admiran. Y yo por eso pues estoy contentísima y pienso que no me merezco todos esos halagos, pero si él lo piensa, pues bueno, se lo agradezco infinito. Sí. Y ahora vamos al otro lado, a la crítica negativa. ¿La crítica alguna vez fue adversa contigo? ¿De qué manera te afecta lo que dicen o comentan de tu poesía? ¿Eres muy sensible en ese aspecto? Sí, soy muy sensible. Soy muy sensible, claro, fíjate, si dicen algo que yo me reconozco, pues entonces está bien que me lo digan. Está bien y lo acepto. Pero yo soy muy sensible, demasiado sensible. Pero no solo eso. Mira, una amiga, un amigo, no me da el afecto que yo creo que yo le doy a él, no que yo creo que me merezco, sino el que yo doy, simplemente eso. Reciprocidad. Sí, pues entonces eso me hace sentir mal. Te lastima. Me lastima mucho. Y con las críticas adversas ocurre lo mismo. Pero no es porque yo diga, fíjate que han dicho. No, es que yo soy muy sensible. Y me duele muchísimo aquello, aunque reconozco lo que si dicen algo que realmente yo me he equivocado, yo soy la primera en reconocerlo. Y agradezco esa crítica. Pero bueno, sí que te digo que soy realmente demasiado sensible, demasiado. Eso me lo reconozco.
¿En qué se ocupa María Teresa Espasa cuando no está acompañada de la poesía o eso es imposible? Es imposible. Yo siempre estoy escribiendo. Mira, yo tengo un grupo de amigas, ninguna de ellas es escritora, pero somos amigas desde que teníamos, bueno, muchos años, hace 20 años, por lo menos, o más. Bueno, pues ellas salen todos los viernes a tomar picada, a tomar algo, y yo no salgo con ellas nunca. Y me dicen, oye, pero Teresa, ¿te haces el favor de venir? ¿Y por qué no vienes? No, es que estoy terminando, es que siempre tengo que estar abrazada a la literatura. No puedo salir. Es como una adicción, ¿ah? Sí, es una adicción, en mí es una adicción, sí que es verdad. ¿Qué representa el grupo El Limonero de Homero para ti? ¿Cuál es el aprendizaje obtenido al lado de grandes poetas de la poética valenciana? Sí, pues bueno, yo he aprendido mucho de ellos, naturalmente. Y una de las cosas excelentes, extraordinarias, que hacemos, somos 5 personas en el grupo. Y la única mujer eres tú, sí, creo, ¿no? Yo soy la única mujer. Y si me permiten, los voy a nombrar. Sí, por supuesto. Porque son mis amigos, a los que yo quiero, son grandes poetas, y me gustaría que aquí me acompañaran también los nombres suyos. Vicente Barberá, Joaquín Riñón, Antonio Mayor, Blas Muñoz y María Teresa Espasa. Bueno, soy la única mujer. Pero entonces lo que hacemos allí es, cada semana llevamos nuestro trabajo y lo leemos. Y entre todos corregimos aquella palabra que la has repetido sin darte cuenta, aquella sonancia que a lo mejor, o aquella cacofonía que dices, uy, esto, ay, pues no me había dado cuenta. Pues todo aquello que en el fuero interno resulta que no has caído en la cuenta, eso es lo que nos enseñamos, lo que aprendemos todos unos de otros. Y ellos, por supuesto, a mí me han enseñado muchísimo. Van hacia la perfección ustedes, ¿no? Porque es un grupo formidable, son unos genios. Hombre, yo no creo, ellos puede ser que sí, yo estoy aprendiendo. Te hiciste acreedora al premio por tu trayectoria, un premio especial por parte de la crítica valenciana. ¿Qué reflexiones puedes realizar al respecto? Pues la crítica valenciana es un premio excelente, y ellos quisieron darme este premio a mi trayectoria, digamos, literaria, sí. Tanto poética como cultural en Valencia. Yo he ayudado a todos los poetas que hoy en día están ahí. Todos han pasado por mis manos, a todos les he enseñado algo, todos han venido a los talleres, porque yo hubo una época donde en las aulas de la Caja de Ahorros, o la Lincheta, pues yo tenía un taller literario y lo tuve durante muchos años, y allí han aprendido muchos poetas valencianos. Entonces, pues eso me lo han reconocido, y yo se lo agradezco muchísimo. Y lo que ocurre que en el acta y además, según me dicen ellos, fue por unanimidad. Había 20 jurados, un pleno, el plenario que llaman ellos, de los 20 jurados, y fue darme el premio por unanimidad. Los 20 jurados estuvieron de acuerdo. Entonces, eso para mí es bueno, es gratificante completamente. Y en tu tierra, por supuesto. Y en mi tierra, sí. Y luego me lo dieron por el libro que era una antología, Tanto y Tanto Silencio. Bueno, pues me lo dieron por ese libro, que ese libro es una antología que encierra parte, no toda, pero sino parte, una muestra importante de mi poesía última. A estas alturas, María Teresa, confirmamos que eres una escritora premiada, reconocida y querida. Ay. ¿Qué ha significado para ti obtener el premio Vicente Gauss, tu más reciente galardón? Bueno, pues mira, el premio Vicente Gauss para mí ha sido el sueño dorado.
Y ese premio es el premio que siempre has querido tener, porque es en tu tierra, porque Vicente Gaos era un excelente poeta, que por cierto vivía por aquí cerca, y luego porque siempre he admirado, he querido ese premio, siempre lo he querido, y mira por dónde este año me lo concedieron, y además por unanimidad. Mira, cuando me llamó la concejala, me dijo: María Teresa, te acabamos de dar el premio Vicente Gaos. Y digo: ¡ay, Maylen! Pero oye, ¿qué me dices? Dice: pero oye, una cosa, por unanimidad, y nadie ha dicho nada. Todo el mundo, ha sido el único libro que se ha puesto encima de la mesa y se ha dicho: para este libro. O sea, fíjate tú. ¡Qué alegría tan grande! Para mí, sí, mira, fíjate, de verdad que te lo digo y me emociono, ¿eh? De verdad que me emociono. Parafraseando el título de la antología por la que la crítica valenciana te premió, hay tanto y tanto silencio por convertir en palabra la poesía de María Teresa Espasa. Bueno, es que, ¿cómo te diría? ¿Cómo te diría sin entrar en donde no quiero entrar? Mi vida tiene una parte de mucho silencio, de mucho silencio. Entonces, ese título no lo puse yo, lo puso un amigo mío. Y me dijo: tú a tu alrededor, en Valencia, todavía hay mucho silencio. Y entonces esta antología tiene que ser, de alguna manera, la que te haga resurgir de ese silencio a los que te han condenado mucha gente. Esa crítica adversa que tú dices. Y entonces este señor, este poeta, es el que puso tanto y tanto silencio. Y entonces, ¿cómo le pongo? Dice: pues así, tanto y tanto silencio. Y él puso el libro. Y sí que es verdad. Yo muchas veces, no hace mucho, estaba hablando con un amigo y yo le decía: es que esta tristeza, no soy una persona triste, soy una persona alegre, pero sí que mi vida ha pasado por muchas épocas de tristeza. Y entonces eso, digamos que lo llevo, va conmigo. María Teresa, ha sido un gusto conversar con una escritora auténtica y original, sensible y muy querida por el pueblo valenciano. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Ha demorado un poco, pero estoy satisfecha. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sobre todo, muchísimas gracias, porque hacía mucho tiempo que yo quería esta entrevista, que tú me la habías propuesto, pero que por circunstancias no se había podido realizar. Y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Elga. Bueno, pues voy a leer un poema que es precisamente del último libro de del premio de Vicente Gaos, y se llama Atardecer en la Catedral. Y dice así: olía a humedad, a pintura blanda, a tiempo breve, a cirio que lentamente se libera. Olía a cúpula bendita, a testigo silencioso, a sillares que elevan su oración al infinito. Aquí, junto al reclinatorio, con las manos crispadas, dañando sin motivo la madera de roble que le da su ser y consistencia. Escucho los últimos acordes del Requiem de Mozart cuando inundan con su luz el sagrado recinto. Rezo. Respiro la piedra y rezo. Rezo por tus cosas, por los sueños imposibles, por el recuerdo en la memoria. Son las horas de desvelo que conservan el fervor de muchos años venerables, unidos a los días de fatiga y de quererte. Abrumada ante esta belleza tantas veces repetida,
cierro con fuerza los ojos, sin advertir la levedad de un movimiento suave en apariencia que se pierde más allá del granito y sus columnas. Gracias. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Elda Reategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.